Hola niños, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, bienvenidos a este vídeo ya estamos casi acabando con el primer tema de la Segunda República, ¿vale? Estamos viendo, bueno, pues sería el punto 2, ya sabéis que cambiamos el orden por cuestiones. Espero no deslumbraros con el destello mortífero de mi calva. Poneros gafas de sol si lo veis necesario. Entonces, vamos a ver las elecciones constituyentes de junio de 1931. Ya sabéis que la Segunda República llega a través de unas elecciones municipales, ¿ok? Pero esas elecciones no eran unas elecciones generales y el gobierno necesitaba, pues, llegar al poder de una manera, pues, un poco más regular y con más legitimidad de la que podía tener únicamente por las elecciones municipales de abril, ¿vale? Así que plantea ya unas elecciones para el mes de junio, que además se anuncia que son unas elecciones constituyentes, es decir, que se plantean para elaborar una nueva constitución para el Estado español. Evidentemente, la constitución que existía no era válida para una república que era una constitución monárquica. Bueno, durante ese tiempo, ¿vale? Entre abril y junio, pues es el gobierno provisional y ya se hacen todas estas medidas que muchas van a arrancar en ese momento de gobierno provisional y que cristalizarán y tendrán su forma definitiva, sobre todo durante este primer periodo de gobierno después de las elecciones de 1931 que vamos a ver ahora mismo. Bueno, nos vamos a nuestro esquemita de las elecciones de 1931. Si podemos. Bien, salvados los problemas técnicos, ya estamos aquí otra vez. Entonces, las elecciones de 1931, ¿vale? Dieron una victoria bastante significativa a la coalición republicano-socialista que habían conformado el Partido Socialista, dirigido por varios dirigentes. Creo que el cabeza de lista en ese momento, creo que era Julián Besteiro. Miradle, aquí está. Mi conexión va a toda pastilla, como podéis ver. Bueno, este es Julián Besteiro, que era, a ver si aparece, era uno de los políticos más moderados dentro del Partido Socialista. De hecho, no era muy partidario de la vía violenta, de la vía revolucionaria, ¿vale? Y creo que era el principal, la cabeza visible dentro de la coalición en cuanto a socialistas. Bueno, por el lado de republicano, la persona con más peso era Manuel Azaña, que a todos os sonará segurísimo, que es este señor de aquí, ¿vale? Este es Manuel Azaña, que era la persona más importante, que luego era el político republicano de izquierdas, quizá más importante o con más peso que había en estos momentos. Bueno, pues hacen una coalición ambos partidos, ambas fuerzas políticas, que no eran exactamente un solo partido, eran varios partidos que aunaban todos los partidos republicanos de izquierdas y el Partido Socialista. Y obtienen un 61% de los votos más o menos. Las elecciones de estos años no eran tan claras como las de ahora, no eran tan limpias como las de ahora y son cifras aproximadas. Depende la bibliografía que uno consulte, pues le va a dar una cifra u otra. Pero sea como sea, la victoria fue real e incuestionable de esta coalición. Bueno, el presidente de la presidencia de la República la va a adquirir Niceto Alcalá Zamora, que no era de ninguna de estas fuerzas de izquierda, sino que él era un republicano de derechas y católico. Este era don Niceto Alcalá Zamora, un político también muy importante de esta época, ¿vale? Y él va a asumir la presidencia del gobierno, la presidencia de la República, mientras que Manuel Azaña, que era republicano pero decididamente de izquierdas,
va a asumir la presidencia del gobierno. Así que este es el presidente del gobierno, Manuel Azaña, y este es el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Bueno, si vemos un poco los resultados, veréis que el partido más votado fue el PSOE, después el Partido Republicano Radical de Lerroux, ¿vale? Ya sabéis, este que empezó a destacar en la Semana Trágica de Barcelona, de ahí viene el nombre de Radical de su partido cuando verdaderamente era radical, y en este momento pues era un partido republicano conservador, ¿vale? Como de centro conservador. Otros partidos, luego ya vienen los partidos nacionalistas de izquierdas, Alianza Republicana con Manuel Azaña, que a pesar de solo haber obtenido 26 escaños, pues tenía un peso político quizás por su personalidad pues muy importante, ¿vale? Estos son los resultados un poco en general, que también os los he puesto en Google Classroom, y veis como una amplia mayoría pues es de izquierdas, ¿no? Izquierda nacionalista, PSOE, izquierda republicana, más o menos, ¿vale? Mientras que tanto los izquierdistas extremos como los derechistas extremos pues quedan muy marginados. Esto, bueno, pues suele pasar. Vale, se convocan estas elecciones y se forma un nuevo gobierno, y ese nuevo gobierno, tal y como habían anunciado, pues se dedican a crear una nueva constitución para la República Española, ¿vale? Esta constitución, que verá la luz a finales de 1931, es una constitución muy importante para entender todo lo que va a pasar, ¿vale? Porque va a ser un punto de choque, un punto de discordancia entre muchas grupos sociales y distintas fuerzas políticas de este momento de la historia de España. ¿Qué carácter político tiene la Constitución? Pues es una Constitución decididamente progresista, muy reformista, rompe con todos los modelos anteriores, sociales, políticos, ¿vale? Es una Constitución muy rompedora, no es nada continuista. Es decididamente democrática y afirma y estructura la organización política del Estado para que el poder emane del pueblo. Bueno, este es el carácter político, muy progresista, muy reformista y muy democrática. ¿Cómo es la estructura del Estado? De este Estado, del Estado que configura esta Constitución. Bueno, pues fijaos, es el poder legislativo reside en las Cortes, y las Cortes, al estilo más democrático que se considera en la tradición liberal, pues son unicamerales. Ya sabéis, se acaba con esa Cámara Alta que tiene su origen medieval de los elegidos por el rey, los privilegiados, ¿ok? Y son Cortes unicamerales, solo tiene una cámara, como en las Cortes de Cádiz, si recordáis, hace ya mucho que ya vimos eso. Bueno, ahí está el poder legislativo. Bien, ¿de dónde salen los miembros de estas Cortes? Pues son elegidos, atención, por un sufragio universal masculino y femenino, universal de verdad, ¿vale? De mayores de 23 años. Esto indica que hay una soberanía popular. No hay ninguna restricción para quién puede o no puede votar, para quién tiene o no tiene derechos políticos, ni económicas, ni sociales, ni por cuestión de sexo, sino que de manera universal cualquier mayor de 23 años, independientemente de su situación social o su condición sexual, pues podía votar, ¿vale? Este sufragio elige a los diputados a Cortes, que formarán esas Cortes unicamerales que ostentan el poder legislativo. Esas Cortes eligen entre ellas al presidente de la República y al presidente del gobierno, que él elegirá sus ministros, y ellos conformarán el gobierno de la nación, el poder ejecutivo, ¿vale? Bueno, no muy diferente de lo que tenemos ahora, ¿vale? En muchos aspectos creo que lo podréis entender porque se parece en muchas cosas, ¿ok? Bueno, sufragio universal. He traído aquí una cosa interesante, y es que en esta época fue cuando se debatió sobre si las mujeres podían o no podían votar. Esta es la primera constitución de la historia de España que recogía los derechos políticos de la mujer en el sentido de derecho al voto, ¿vale? Hay dos personas muy importantes en este
este avance, en este momento, ¿vale? Una es Victoria Kent, que es esta mujer, una mujer muy destacada, muy excepcional en la historia de España. Fue una de las primeras mujeres que llegó al plano político y público de primera instancia, ¿vale? Ella era abogada y además estudió medicina y llegó a tener varios cargos muy importantes. Fue la la responsable de las prisiones de España y una persona pues con unas capacidades realmente excepcionales. Bueno, pues el debate para ver sobre si daban el sufragio universal o no y daban derecho de voto a las mujeres o no, estuvo entre dos personas, Victoria Kent y, por otro lado, Clara Campoamor, ¿vale? Otra persona también pues muy significativa y muy destacable dentro de la historia de España. Bueno, pues entre estas dos mujeres hubo un debate muy importante, que fue de hecho público, en el cual se debatió si las mujeres debían o no debían votar, ¿vale? Y resulta que de manera quizás un poco hasta sorprendente, Victoria Kent, a pesar de ser una de las primeras mujeres que llegó a tener cargos públicos en España significativos, pues abogaba por que las mujeres no pudiesen votar, porque ella consideraba que las mujeres tenían una excesiva influencia de sus maridos y también de la iglesia, de las ideas religiosas. Ella consideraba que la mujer era más permeable a las ideas religiosas y que por lo tanto su voto sería contrario a los intereses de las mujeres, ¿vale? Mientras que Clara Campoamor, que es esta mujer de aquí, pues ella decía que el derecho de votar a las mujeres debía ser otorgado independientemente de lo que cada mujer eligiese, porque ella consideraba que supeditar otorgar el derecho a que la mujer decidiese lo que uno quería o no, pues era pues tratarla como de manera paternalista, ¿no? Bueno, estos debates fueron muy seguidos por la prensa, por el público, por los políticos y finalmente se impuso la tesis de Clara Campoamor, por suerte, en la cual se abogaba por el voto femenino independientemente de su ideología y ateniéndose a las consecuencias que pudiese tener. Bueno, nada, esto no lo tenéis que poner, simplemente os lo he contado porque creo que es bastante importante y es bueno saber quiénes son esas personas, esas dos mujeres que tienen multitud de calles, plazas en España y que son personas muy importantes para la historia de las mujeres y de los derechos políticos de las mismas.